Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos a ti. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 16 de mayo del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Felicitamos a Andrea Luna, colaboradora voluntaria de Frecuencia Laboral, porque ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Andrea. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, también nos sumamos a las felicitaciones, que cumpla muchos años más nuestra compañera Andrea, que nos ayuda todos los sábados contestando los teléfonos. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. También saludamos y reconocemos el esfuerzo que están haciendo muchos ciudadanos mexicanos libres y conscientes por recorrer 27 estados de la República en las caravanas por la defensa del agua, por la defensa del territorio, por la defensa del trabajo y la vida. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Volvieron a tener pérdidas millonarias las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores, administradas por la banca privada en México. Durante el mes de marzo del 2015, las pérdidas fueron por 33.608 millones de pesos, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso sobre el primer trimestre del año, que fue enviado a las cámaras de senadores y de diputados. En su informe, los funcionarios de la CONSAR proponen al Congreso de la Unión agilizar las reformas legislativas para que entre el 2015 y 2016 las pensiones que todavía están a cargo de instituciones públicas, gobiernos estatales y universidades se privaticen y sean manejadas por estas afores en la banca privada, que están perdiendo los recursos de los trabajadores. Cabe recordar que algunos exfuncionarios de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, dependencia pública que vigila las afores, ahora son socios de la banca privada, como el caso del primer director del organismo, Fernando Solís Soberón, quien actualmente es directivo y miembro del Consejo de Asesores de Banorte, igual que el exsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar, me va. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar, me va. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. ¿Y por qué nos vamos a reír en lugar de llorar? Porque de acuerdo al informe de la CONSAR, que llegó el miércoles pasado a la Cámara de Senadores, entre enero y febrero del 2015, las administradoras de Fondo de Ahorro para el Retiro, AFORES, propiedad de los bancos privados, ganaron 52.385 millones de pesos, pero durante el mes de marzo perdieron el 64% de lo que habían ganado, jugándolo en la bolsa de valores, jugando pues los recursos de los trabajadores. De esta suerte, las afores perdieron en marzo 6 de cada 10 pesos que ganaron en 2015, por lo que el doctor Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, consideró que las afores ya demostraron que no garantizarán a los trabajadores una pensión digna. La CONSAR ha tenido una infinidad de directores, el primero de los cuales, Solís Soberón, ha militado incluso ahora desde un banco para que se abra el sistema de salud. En el conjunto de los pronunciamientos de estos directores de tantos años, está claro que ellos tienen una visión que no favorece en lo más mínimo el interés de los trabajadores que tienen depositado su ahorro obligatorio en el sistema
sistema de administración de fondos para el retiro. ¿Qué es lo que hace falta hoy día en México? Junto con otros dos autores sumamente capacitados, he producido un documento de balance del sistema de ahorro para el retiro a casi 18 años de su constitución. Y este documento justamente lo que pretende es poner en el centro la siguiente cuestión. Las tendencias del sistema para el retiro actual en México después de 18 años están llamando a una urgentísima reforma, porque el costo fiscal para el Estado mexicano va a ser muy alto, junto con el costo para los trabajadores y sobre todo para los jóvenes, ninguno de los cuales, ni activos, ni jubilados, ni pensionados, van a alcanzar pensiones dignas. Y esta propuesta de la pensión universal no nos ayuda, como propone la CONSAR, a esclarecer el futuro del sistema pensionario, más bien nos lo complica. Y nos lo complica porque la pensión universal no alcanza en lo más mínimo. De acuerdo a lo que aprobaron en la Cámara de Diputados el año pasado y lo que está pendiente de aprobarse también en la Cámara de Senadores, es la mini pensión universal, que será de apenas 580 pesos por mes a cada trabajador, e irá aumentando y llegará hasta 1,028 pesos, ni siquiera un salario mínimo, pero eso hasta el año 2026, lo cual no alcanza ni para comprar la canasta básica de alimentos y mucho menos para vivir. Pero lo grave es que sean exfuncionarios públicos, ahora metidos de banqueros, ahí en Banorte, los que están pidiendo esto. Y cabe mencionar que ellos están en el Consejo de Asesores de Banorte, pero también está Elías Ayub, que era el titular de Comisión Federal de Electricidad. Está publicado en internet el último acuerdo de Banorte, donde mencionan a su consejo. Ortiz Martínez, que era el secretario de Hacienda, era el presidente de Banorte. Ahora ya lo dejaron como asesor, seguramente porque se prestaba al golpeteo como un alto funcionario que conoce todas las venas del sistema, ahora asesorando a la banca. Bueno, ahora de empresario bancario, ¿no? Ya es una constante en este país. Por ejemplo, el que hoy está de director de Petróleos Mexicanos era el director de la empresa OHL, que hoy está pues metida en temas de corrupción a nivel mundial y específicamente aquí con los segundos pisos que hicieron en el Distrito Federal. Pero así se vienen cambiando del gobierno a ser funcionarios de empresas privadas o de banqueros, como Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda, ahora es el director de Telefónica Movistar en este país. O sea, son los mismos que administran o que están en carteras del gobierno, después pasan a ser funcionarios de empresas privadas. Georgina Kessel, una de las secretarias de Energía que tenía toda la información sobre el tema del petróleo, sobre el tema de electricidad, hoy es consejera de la empresa Iberdrola, la que más permisos obtuvo para generar electricidad en el sexenio de Fox y Calderón. Y ahí está lo grave, porque están pidiendo que se privatice lo que queda, estatizado, que son las pensiones de algunas universidades, las pensiones de algunos trabajadores de los estados, y claro, pues como no, pues si a ellos les conviene, son empresarios bancarios, ¿no? Entonces claro que van a pedir eso. Licenciado, ¿quiere opinar? Bueno, sí es muy grave lo que usted menciona, incluso desafortunadamente hay leyes que no se cumplen en ese país, lo que acaba de mencionar el compañero Martín es cierto. Tenemos el caso también de Reyes Heroles, director de Pemex, que anda metido en la empresa particular, y su hermano, que es de Transparencia y Democracia, que es el que les da el visto bueno para que no haya corrupción en este país. Si rascamos más, de verdad, el tema de su canción que usted elige, vamos a reír para no llorar. Es lamentable que ustedes, y sobre todo, las pensiones es un tema muy delicado que ojalá los trabajadores podamos ver esa perspectiva, porque de aquí a unos 8 años, que es más o menos el promedio que se tiene calculado para que surjan las primeras pensiones producto de las AFORES, nos vamos a dar cuenta de esa triste realidad de que no les va a alcanzar ni para el mínimo a los trabajadores que se puedan pensionar. ¿No dice el doctor Gustavo Leal que nada más va a alcanzar entre el 25 y 35% del equivalente a un salario mínimo? Entonces, pues vamos a estar peor que cuando el gobierno administraba los fondos de retiro. Además lo dice atinadamente el doctor, este sistema de pensiones no va a garantizar una pensión digna a los trabajadores. Por tanto, ahí juega un papel importante los trabajadores, la nueva central, la Confederación de Jubilados, de emplazar a este gobierno a la estatización de las pensiones, porque dicen no son
pérdidas, sino minusvalías, es el término que utilizan, pero sí están jugando nuestro dinero en la bolsa de valores y nosotros los trabajadores no podemos decidir dónde invertir nuestro dinero, como está el caso en otros países, y la garantía del Estado. Aquí tiene que ser la garantía del Estado porque cuando rescataron a los banqueros con el IPAFO-APROA, sí se establece que hay una garantía del gobierno del Estado mexicano en caso de este tipo de quiebras. Pero en el caso de los trabajadores, dicen los legisladores, bueno, nos faltó poner eso, dicen. Y lo que pierden es el dinero de los trabajadores, pero ellos ganan en sus comisiones, que ellos mismos reconocen en el informe de la CONSAR que siguen altas las comisiones. Como dice la canción, déjenme reír para no llorar, y es de Rubén Blades, el filósofo de la salsa. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy dice, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué sanción se impone a los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones o recursos legales con la finalidad de prolongar, dilatar o obstaculizar la resolución de un juicio laboral, o a los servidores públicos que retrasan la solución de la demanda? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en otro tema, el miércoles 13 de mayo del 2015, en San Quintín, Baja California, se realizó una reunión entre autoridades de aquella entidad, también del gobierno federal, senadores y diputados, con representantes de los jornaleros agrícolas, luego de que policías estatales agredieran a los trabajadores del campo el sábado 9 de mayo del 2015 con balas de goma y garrotazos, quedando un saldo de entre alrededor de 17 a 70 heridos, que fueron las cifras que se manejaron, y 11 detenidos. Originalmente se hablaba de muertos, pero eso pues no, afortunadamente no fue así. Y el resultado es que hay promesas de solución para el 4 de junio del 2015. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, tras pasar toda la noche del miércoles y amanecer del jueves 14 de mayo de 2015 en negociaciones, Justino Herrera Martínez, vocero de la Alianza Nacional, Estatal y Municipal de Asociaciones para la Justicia Social, nos dio a conocer de viva voz los acuerdos de San Quintín. Ahí nos amanecimos y se llegaron a 13 puntos de acuerdo. Uno de los puntos principales es que se va a iniciar una campaña de afiliación a todos los trabajadores para que nadie esté fuera del seguro social y que todos puedan ser atendidos a la hora que lo necesiten. Ya van a quedar afuera todos esos pases que tenían, que para poder ser atendidos tenían que ir pura constancia de días laborados para ser atendidos al seguro. ¿Y sobre el incremento que están demandando hubo algo? Se avanzaron en otras cosas, pero en el punto final que tratamos, el incremento salarial, se quedó en un acuerdo entre senadores y senadoras, gobernador y secretarios de gobernación, van a empujar para que este tema que es tan fuerte y es el tema más importante de todo el pliego petitorio, porque estamos tratando de blindar el salario base del trabajador, de las prestaciones que la ley les otorga por derecho. Este punto se va a resolver definitivamente el 4 de junio. ¿Y sobre los detenidos? Llegamos al acuerdo con el gobierno federal y gobierno estatal que van a retirar los cargos, el estado y el municipio, para que así los muchachos puedan salir, porque se les impuso una multa de 7 millones de pesos, 7 millones y medio de pesos a cada uno. Entonces, eso se va a eliminar y parece que se van a liberar los 4 jóvenes que fueron detenidos el día 9 de mayo en Lomas de San Ramón. De los 11 quedaron 4, pero a esos 4 me los estaban multando con una fianza de 7 millones de pesos, cosa que es algo desproporcionado, ya que un trabajador en toda su vida trabajando duro podría juntar esa cantidad. ¿Vacaciones, día de descanso, nada de eso les resolvieron? Claro. Lo que es el salario base del trabajador que se va a buscar y solucionar el 4 de junio va a ir independientemente de las prestaciones que la ley les otorga. El salario base va a ser su salario base. Las prestaciones van a ser aparte. Entonces van a tener sus vacaciones, van a tener su aguinaldo,
pasantías, prestaciones, el reparto de utilidades, horas extras, días festivos, todo lo van a tener. Pero eso se solucionará hasta el día 4 de junio, y a partir del 4 de junio que se logre eso, se va a ver una reintegración de salarios que comenzará a partir del 24 de mayo. Los felicito, entonces lograron algo muy importante y esperemos que se cumpla. Y acá nosotros les vamos a seguir apoyando, informando la versión de ustedes, porque muchas veces sacan la versión del gobierno. Pusimos en la mesa que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal apruebe nuestros sindicatos que van a ser de la alianza para poder defender los derechos del trabajador, ya que los sindicatos que existen como la CTM, la TRON y la TROC aquí en el Valle de San Quintín son sindicatos patronales que defienden los intereses del patrón y desprotegen los derechos de los trabajadores. ¿Y de eso qué les dijeron? Nos van a dar el registro, nos van a aprobar el registro de nuestro sindicato para que sea un sindicato independiente nacional para jornaleros agrícolas de aquí del Valle de San Quintín, de Baja California y hasta donde cubra pues el país y nos solicite el trabajador, podamos trabajar en defensa de los derechos del trabajador, como también trabajar en la ampliación y el crecimiento de una empresa para que así los trabajadores puedan tener sus derechos y el patrón también pueda tener cómo atender esos derechos. ¿Cómo se va a llamar su sindicato? ¿Ya tiene nombre? Esa es una sorpresita. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Blanca Quintero nos llama y dice que en Tulancingo están comprando el voto de la gente. Pues hay que denunciarlo, ¿no? Penalmente, porque eso es un delito penal. Lo que se quiere es salarios justos y trabajo, dice ella. El PRI critica mucho a otros partidos, todo lo que ellos han hecho, ¿qué? Pregunta. Además, en el Canal 13 criminalizarán a Martín. ¿A usted se refiere a ti, no? Sí, es que ahí la Torre ha estado haciendo una campaña de criminalización, incluso induciendo a que uno es responsable del movimiento de las enfermeras y que si alguien fallece en un hospital seríamos los responsables, y eso lo está atendiendo ya también nuestros abogados, porque no podemos permitir que se esté criminalizando la lucha de las enfermeras ni la lucha de los trabajadores electricistas. Claro, las enfermeras también tienen derecho a reclamar sus derechos. Así es. Bueno, Ernesto Brambila felicita a la mesa y en especial a Martín Esparza. Hilario Peña dice: se debe de multar a los cirqueros de izquierda con 21 millones diarios por usar fauna en peligro de extinción y quedarse con el bufón de Marcelín. Leonardo Villalobos de Catepec dice: ya basta de las novelas y el fútbol, nosotros somos los que tenemos que salvar a nuestro país. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte, siempre. Pues hay bastantes llamadas. Nos llama Rodolfo Lugo. Primero felicita al programa, a la página, y sugiere que ojalá que en la página se puedan poner otros casos que no se puedan, para poder orientar, como el ejemplo del cálculo de las pensiones. Él tiene un problema, después espera se le puede orientar. Es profesor, atiende el deporte de baloncesto de hombres y mujeres de la escuela del Instituto Politécnico Nacional. Tiene 8 años trabajando con contratos, pero le dicen que a partir del 1 de junio ya no seguirá laborando porque no tienen presupuesto. Pregunta que si es factible una demanda y cuánto tiempo tiene para poderla presentar, y pregunta que cuánto cobra un abogado. Bueno, pues antes que nada, una felicitación a todos los maestros y profesores, tanto de aulas como lo que en la vida nos enseñan diario, que hay que luchar por intentar tener un país diferente y mejor para todos nosotros. Muchas felicidades a todos los maestros y maestras. Respecto a la pregunta que hace, es lamentable que una institución educativa, que además no es fuera de lo común, no hay institución en este país que no transgredan la ley, que tengan contratado personal por temporalidad cuando son trabajos que tienen que tener de forma definitiva y transgrediendo lo que dice la Constitución, que todos los mexicanos tenemos derecho a un trabajo estable. Y ya tiene 8 años trabajando bajo esta perspectiva. Yo lo que le puedo decir al compañero es que luche,
que presente su demanda tiene 4 meses a partir de que deje de trabajar para presentar su demanda, porque es ante el tribunal. La perspectiva, pues sí la veo un poco difícil, porque hay criterios de la Corte que señalan que los contratos que se hagan por tiempo determinado son válidos, toda vez que los trabajos de los empleados del servicio público dependen del presupuesto que se les asigne. Entonces ya de ahí, pues sí hay que esforzarse un poquito más en el litigio. Y los abogados, ¿cuánto le cobrarían? Pues depende del despacho que vaya, porque hay despachos que cobran hasta el 50% a los trabajadores, y hay abogados que cobran sin hacer su trabajo. Entonces sí deberían de tener mucho cuidado. Yo lo que les sugiero es que el abogado que contrate le exija que momento a momento le esté dando cuenta de lo que se está haciendo y que le dé los documentos que presenta al tribunal. Y sobre todo, lo más importante es que lea la ley misma. No se necesita ser abogado para entender que hay tiempos y momentos para lo que su abogado tiene que ir haciendo. Así es. Bueno, y sobre el cálculo de pensión, si usted le da clic a Conoce Nuestros Derechos, que es un botón que tenemos aquí en nuestro portal, ahí viene lo del cálculo de pensión. Lo que no hace el licenciado Luna es calcularles la pensión, nada más decirles cómo lo deben hacer. ¿Y sus teléfonos, licenciado Luna? El 5516-779788. Y nos vamos a más información. Avanzan las caravanas en defensa de la tierra, el agua, el trabajo y la vida, Martín. Sí, iniciaron el pasado 11 de mayo, desde Bicam, en Cajeme, Sonora, otra desde Pijijiapan, Chiapas, y se tiene previsto que lleguen al Zócalo capitalino el próximo 22 de mayo, y tenemos que mencionar que también viene otra caravana que salió del nororiente. Esa caravana salió 2 días después de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Piedras Negras, Coahuila. En la noche de ayer llegaron a Saltillo, ya se juntaron las dos caravanas y van a estar recorriendo lo que es Saltillo, San Luis Potosí, llegarán a Querétaro, pasarán por Tula y llegarán también al Estado de México y Distrito Federal. Las otras caravanas, la que salió de Chiapas también se abrió en 2, una está recorriendo todo lo que es el Pacífico, la costa, y la otra está recorriendo la parte que es el Golfo. Entraron en Tabasco, llegaron a Veracruz, hoy están llegando a Puebla, a Tehuacán, Puebla, estarán también ahí en la capital, y de ahí subirán a lo que es la hidroeléctrica Necaxa, allá al municipio de Juan Galindo, para después bajar a Tulancingo, recorrer parte del Estado de México y llegar el día 21 a Xochimilco. Hay eventos importantes. La que viene del norte ahorita está llegando a Michoacán. Ahí van a estar en Terán, Michoacán, el día de mañana, domingo. Después pasarán a Morelia, estarán también en El Oro, Estado de México, pasarán por Toluca, Zacualpan, para llegar también al estado de Morelos. Hay un encuentro interesante que va a ser en Ayala, Morelos. Ahí se pretende que lleguen las caravanas y se lance una convocatoria para hacer un nuevo plan de Ayala, a partir de las circunstancias que estamos viviendo la mayoría de los mexicanos, del despojo de nuestros derechos y de nuestro territorio, de nuestro agua. Y lo que estamos viendo en el recorrido, yo estuve en el inicio de la caravana, allá en Bicam, en Sonora, con las autoridades de la tribu Yaqui, y se observa las condiciones en las que viven. Prácticamente el Estado no ayuda para nada en mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y sí, por otro lado, les está quitando bastante caudal de su río Yaqui, de la presa del Novillo, y resulta que el mismo que le dio dinero al gobernador, a Padres, fue Felipe Calderón, para hacer ese acueducto Independencia, y que va a alimentar, o está alimentando ya, corredores industriales de empresas transnacionales y desarrollos habitacionales con campos de golf que te los ofrecen, y por eso están despojando a la tribu Yaqui de su agua, que es un vital líquido para lo que han desarrollado a lo largo de más de 2.500 años, que es la agricultura, para sustentarse sus propias vidas. Pero en todos los recorridos la constante es la misma: despojo de tierras para hacer presas para las multinacionales, está en sobreexplotación de los mantos acuíferos para alimentar empresas multinacionales, está el despido de trabajadores, saqueo de fondos de pensiones de los trabajadores, asesinatos.
Por ejemplo, en Culiacán, en el mitin que hicimos en la plaza, denuncian que en lo que va del sexenio de este gobernador Maloba, hay 800 mujeres asesinadas, hay jóvenes desaparecidos, y las mamás que buscan a sus hijos han sido ejecutadas en las plazas públicas. Lo mismo pasa en Mazatlán, hay un problema grave también ahí, de prácticamente mujeres igual, que las desaparecidas no saben quién por muchos meses o años, y hay un problema también de despidos de trabajadores. Ahí en Sinaloa el sindicato de la universidad detectó un fraude de 2,000 millones de pesos en sus fondos de pensiones, y prácticamente al secretario general y a su comité lo pusieron a otro secretario general que sacó de la universidad, y hay más de 50 trabajadores académicos despedidos. Entonces es un problema que se está dando en todo el país, pero lo objetivo de estas caravanas es visibilizar lo que pasa, es articular las luchas, y es poder lanzar una convocatoria nacional pues para frenar este tipo de reformas y violaciones que de manera sistemática se están dando a los derechos humanos. El llamado es al pueblo de México, la convocatoria es abierta. Aquí de manera muy importante, las comunidades indígenas o las tribus, que es donde están principalmente los recursos naturales, hoy están agredidos. Hay asesinatos de dirigentes, hay encarcelamientos de dirigentes, como los dos que se encuentran de la tribu Yaqui, que es Mario Luna y Fernando Jiménez. Tienen ya 8 meses en la cárcel, alcanzaron amparos, pero con todos los amparos pues prácticamente no han podido salir. Pero en las comunidades hay otra comunidad de Sonora que viene en la caravana, que son los guarijíos, que están hacia el norte de Sonora. También son casi 800 hectáreas que les están quitando para hacer una presa, y les están inundando prácticamente sus poblados. También se visitó otra presa que está en Picacho, ahí 8 pueblos indígenas fueron prácticamente desplazados de manera forzada para hacer otras presas para las multinacionales. Y entonces la invitación es para que todos los que nos escuchan, para recibir a los caravaneros. Un día antes, o el día 22, llegarán muy temprano a Xochimilco. Ahí en Xochimilco históricamente se juntaron los ejércitos de Villa y Zapata antes de entrar a la Ciudad de México, y la llegada de las caravanas será el día 22 a las 4 de la tarde. 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, y es muy importante la presencia y recibir y poder articular en todo el país un referente que permita defender el agua, el territorio, el trabajo y la vida. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero darle un saludo y un agradecimiento a todos los colaboradores voluntarios que nos acompañan esta mañana aquí en Frecuencia Laboral. Es Andrea Luna, quien nos apoya contestando los teléfonos y que está de plácemes porque está cumpliendo años. También nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos. Está el amigo bombero peregrino que nos apoya con su cápsula contra incendios y contestando los teléfonos. Se encuentra también Joel Hernández, el Popeye, y en los controles técnicos nos acompaña Osiris Lorenzana, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Y tenemos una llamada, es la maestra Josefina Morales. Ella ha participado en varias conferencias, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, pero es parte de los organizadores del Tribunal de los Pueblos para denunciar las tropelías que cometen las transnacionales en su expansión hacia México, en el despojo de los pueblos. Y entre las cosas que hemos observado y que se han denunciado es que llegan con cuerpos armados y que los usan contra la sociedad civil que está reclamando derechos. Sobre eso nos va a hablar. Buenos días. Buenos días, Lulú. Buenos días, Martín. Buenos días, Jesús Luna. Como siempre, reconociendo la lucha y el trabajo y los testimonios que ustedes entregan sobre todo lo que le pasa a los trabajadores. Me preguntabas qué pasa con el militarismo, paramilitarismo en el país.
si podemos hablar propiamente de este fenómeno. Y quiero que comentemos primero que en la represión, en la ofensiva general que estamos enfrentando, tan cada vez más violenta, desde el poder a las distintas luchas sociales, como en el caso, tú recordabas precisamente ahora, de los trabajadores de San Quintín, de los campesinos, de los jornaleros de San Quintín, o en el caso de luchas mineras, o en el caso, todavía lo tenemos registrado en Chiapas, con que siguen reapareciendo de vez en cuando esas famosas guardias blancas, que así se llamaban, en el Porfiriato, o simplemente cómo ha crecido la seguridad llamada privada ante este fenómeno creciente de criminalización que vive el país ante la impunidad y la incapacidad del gobierno mexicano. El fenómeno de fuerzas armadas, de grupos armados al margen del Estado y que en general se enfrentan a las resistencias sociales, se llama paramilitarismo. Ha crecido, digamos, con estas nuevas características desde las últimas 3, 4 décadas en América Latina, sobre todo para enfrentar los avances de la resistencia popular armada, de las fuerzas guerrilleras, que desde los 60 y en algunos casos como Colombia, desde antes todavía, se presentan. Entonces el poder ante la incapacidad de derrotar a estas fuerzas militares, a estas fuerzas revolucionarias con el ejército, forman grupos civiles y los arman y los entrenan. O sea, son grupos que funcionan con entrenamiento militar, con armas, pero que no están en la institucionalidad militar. Y por lo tanto el Estado no tiene responsabilidad. Son la sociedad civil armada, son grupos que en Colombia sí se les conoce como los paramilitares, los paras. Este fenómeno se multiplicó, te digo, en la lucha en Guatemala, en El Salvador, en la lucha de Colombia, desde luego. Hoy mismo en las negociaciones de Colombia es uno de los temas centrales: qué hacer con el paramilitarismo, con los paramilitares. Porque estos grupos que se arman, dizque para defender a la sociedad civil o a la propiedad privada, terminan invadiendo a la propiedad privada, a la propiedad colectiva, a la propiedad comunal, y terminan también incorporándose al crimen organizado. Estados Unidos, el imperialismo, es desde luego una de las fuerzas fundamentales en este fenómeno. Han de tener militares al margen del Estado. En el siglo XIX se llamaban los filibusteros, y ahora con frecuencia militares y exmilitares son contratados en forma privada. En Estados Unidos se llaman mercenarios, y van desde una sola persona que va a asesinar a alguien, o desde luego de grupos entrenados militarmente para distintas actividades represivas o criminales. Estos antecedentes, ya te decía, de las guardias blancas, pero también tenemos el antecedente más cercano del 10 de junio, en donde un grupo de jóvenes que se llamaron halcones, los llamamos halcones, fue un grupo entrenado por la policía y por el ejército. Era un grupo especialista entrenado en fuerzas marciales, en artes marciales, y desde luego violencia que golpeó y mató a estudiantes. Y también tenemos de una manera indirecta a los porros, que se siguen multiplicando y siguen apareciendo, grupos de golpeadores. Y grupos de golpeadores que de pronto aparecen por todos lados, contra los movimientos sociales, contra distintas expresiones que demandan distintos derechos frente al Estado. En Chiapas, te decía, y siguen existiendo grupos armados, guardias blancas de los latifundistas. Y ahora ya tenemos también ese fenómeno infiltrado presente en el narcotráfico. Los Zetas, este grupo del narcotráfico, de los más violentos, sanguinarios, etcétera, que hay, y originalmente fue formado por un grupo militar de élite del ejército mexicano, entrenado inclusive en Estados Unidos, que deserta y forman los Zetas. Y son grupos criminales con funcionamiento militar. En la tragedia que vive el país de los 43 estudiantes desaparecidos y los 7 asesinados, nosotros observamos, de lo poco que se pudo ver en la televisión, a que estos disque policías municipales son realmente personal militar entrenado, tiene entrenamiento militar. Entonces nosotros tenemos que ese fenómeno del paramilitarismo se está multiplicando como respuesta desde el poder estatal, público, y desde el poder de las grandes capitales privadas.
privados, nacionales, extranjeros. Pues estabas recordando que las transnacionales mineras, como fue denunciado en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el cual yo fui nada más una de las tantas colaboradores en una de las audiencias públicas, han sido denunciados que también estamos enfrentando los movimientos sociales, las luchas populares, no solo al poder del Estado, no solo a jueces que le ponen una multa de 7 millones de pesos a cada jornalero de San Quintín que encarcelaron, cuando al hijo del exgobernador de Michoacán, acusado de narcotráfico, le pusieron una multa de 7,000 pesos, ¿no? Entonces nos enfrentamos al poder desde distintos ámbitos, en los juzgados, en las negociaciones, en la represión, en los trabajos, y ahora cada vez más nos aparecen estos elementos represivos y paramilitares que desalojan a los pueblos, que corren a la gente y que sobre todo enfrentamos una violencia brutal. No sé si ya te dije demasiado y demasiado largo. ¿Algunos comentarios o preguntas? Sí, maestra. Bueno, todos los que hemos leído El Príncipe de Maquiavelo, él advierte que incluso esas fuerzas armadas pueden irse contra el propio gobierno si no las controlan. Ahora están actuando contra la sociedad, pues ya vimos en San Quintín que ellos acusaban que el día de la represión había porros, golpeadores, y acusaban directamente a la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que es del PRI. Claro. Y pues nosotros sabemos que sí hay esos grupos oscuros, y de no controlarlos se van incluso contra el mismo gobierno, como ya hemos visto el fenómeno en Michoacán mismo, ¿no? Sí, y en Colombia. O sea, son grupos que se funcionan al margen de, o sea, paramilitares, y al rato desde luego se vuelven una fuerza real en esos territorios y se enfrentan al gobierno, por supuesto. Entonces los trabajadores, la sociedad civil, los que no le hemos declarado la guerra al gobierno, sino simplemente estamos reclamando derechos. Ahora sí que derechos a los que tenemos derecho. ¿Qué podemos hacer ante esas fuerzas paramilitares? Mira, lo que tenemos que hacer es exhibirlas y denunciarlas. Eso es muy importante, que los movimientos sociales logremos multiplicar la conciencia sobre esta amenaza que es real, que está funcionando ya en el país, y denunciarlos una y otra vez para exigir pues justicia. Va a ser otro de los elementos de las demandas fundamentales de la lucha, que es la justicia frente a esta impunidad, y estar, buscando la solidaridad y la denuncia y la investigación sobre este tipo de fenómenos, porque es muy peligroso para el país. O sea, es uno de los elementos que contribuyen a la descomposición del Estado mexicano. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a publicar con mucho gusto su colaboración que nos envió. Te la envío al ratito, ya más corregida, después de lo que me preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Lulú. Muchas gracias a todos otra vez y saludos. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, hay llamadas del auditorio. Guadalupe Rosas de Iztapalapa me pregunta a mí que si puedo informar sobre cómo van las negociaciones y sobre la Clínica 26 y el Deportivo del ESME en Villacuapa. Bueno, en el tema de las negociaciones, a partir de la marcha del día 7 de mayo, nos pusieron fecha de reanudación, que es la próxima semana. En la situación de la Clínica 26 está funcionando el área de urgencias, y todo lo que es hospital tenemos un dictamen del Seguro Social donde pretenden pues prácticamente demolerlo por los daños que sufrió en el sismo del 2012. Y en el caso deportivo del ESME dice que cuando vio lleno de camiones. Yo estuve el día 2 de mayo ahí. Sí tenemos camiones hidráulicos, hay compañeros que están instalando luminarias para el gobierno del Distrito Federal, y ahí está de campamento. También hay una área que está rentada para una terminal de autobús, y sobre todo pues son para recaudar recursos para mantener la resistencia a partir de la falta de aportación de jubilados que no han hecho conciencia sobre el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy tienen una manifestación, ¿no? Pues el día de ayer estuvo la de los maestros,
Hoy solamente continúan las propias caravanas. Lo que hay es una audiencia a las 10 de la mañana, recordándole a los trabajadores que nos puedan acompañar. Esta audiencia es sobre la demanda que presentó Felipe Calderón y su gobierno un día antes de que se alargaran. O sea, el último día de noviembre del 2012, presentaron la demanda para que todos los trabajadores, liquidados y no liquidados, paguemos los créditos de vivienda. Entonces, esa audiencia se va a celebrar el día de hoy a las 10 de la mañana, por eso la importancia de la presencia de los trabajadores. Bueno, un anuncio rápidamente importante que se nos estaba pasando es que ya liberaron a todos los presos de San Quintín que habían acusado de haber desbaratado la vagoneta y un camión ahí de policías, y les habían puesto una fianza de 7 millones de pesos. Se las bajaron a 7,000 pesos a unos, a 4,000 a otros, y ya desde ayer en la noche, después de las 8:30 de la noche, los liberaron. Y en más información, la coalición de profesores de asignatura y asistentes de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH ayer cumplieron 6 quincenas sin recibir su pago, por lo que realizaron una manifestación de protesta ayer, que fue Día del Maestro, porque no les han pagado. Tenían una mesa de negociación, pero nunca se presentaron los funcionarios César Moeno y José Francisco Lujano Torres, y lo que están exigiendo es que les paguen, porque están pagando los funcionarios 30 millones de pesos de renta de un edificio administrativo en Insurgentes, pero no les pagan a los maestros. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos de incendio en la oficina. Si usted trabaja en una oficina y cuando termina su turno ya nadie va a utilizar los equipos de cómputo y los aparatos eléctricos, le sugiero que desconecte todos estos aparatos de la corriente eléctrica. El 20% de los incendios en edificios de oficinas en el Distrito Federal suceden porque dejaron conectada la cafetera o alguna parrilla utilizada para calentar alimentos. Y lo malo es que estos incendios suceden en la madrugada, cuando no hay nadie para sofocar el conato de incendio, y para cuando llaman a los bomberos el fuego ya está muy avanzado. Lo ideal sería que la Comisión de Seguridad e Higiene designe a una persona que verifique que todos los aparatos no solo estén apagados, sino también desconectados antes de retirarse. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. ¿Y si no hay comisión de seguridad e higiene, que en la mayoría de las empresas no hay? Así es, los mismos trabajadores tendrán que ubicarle, que hacerla, entre ellos mismos, porque se están defendiendo su quincena. Sí, cuando después de un incendio es muy difícil que regresen a trabajar. Ahí sí se configura el tema de la fuerza mayor, licenciado, ¿no? Pérdida por fuerza mayor. Sí, porque ya se incendió la fábrica, pues ¿a dónde reclama regresar a trabajar? Ni indemnización les toca. Porque cuando el decreto de extinción de luz y fuerza Calderón dijo que era por caso fortuito y causa de fuerza mayor, o sea, ni un incendio, ni un terremoto que acabará con la empresa, ni tampoco puede decirse que las decisiones del presidente sean fortuitas, ¿no? O sea, ¿cómo se transgrede en este país la ley? Pues para negarle los derechos a los trabajadores. Así es. Y en ocasiones son intencionales estos incendios, porque ya son empresas que tienen deudas por muchos lados y prefieren quemar una propiedad que les va a salir menos costosa que indemnizar a sus trabajadores, que liquidar sus deudas. Así principalmente ante el Seguro Social, Infonavit, que son recursos de los trabajadores. Y curiosamente tienen seguros contra incendios esas empresas que queman. Tenemos más información. Presentaste tu planilla para las elecciones. Sí, queremos señalar que en términos del propio estatuto del Sindicato Mexicano de Electricistas, las elecciones para Comité Central duran 2 años, los periodos. Entonces ahorita nos toca renovar medio Comité Central desde el puesto del secretario general y 12 carteras más. Está el secretario del Exterior, está el secretario de Economía Estadística,
de Fomento a la Salud, prosecretario de Trabajo, de Divisiones, de Escalafones, Seguridad e Higiene, el prosecretario de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento, el de Escalafones. Están 2 jueces de la Comisión Autónoma de Justicia y un miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda. Ayer era el último día para presentar planillas. El grupo político 11 de octubre, que mantiene una hegemonía amplia dentro de la organización, presentó una planilla donde se decidió que un servidor encabezara para contender en estas elecciones. La información que tenemos, que es la única planilla que se presentó, y entonces a partir de que se registre, porque ahorita empieza el proceso de recolección de firmas para registrarla e iniciar el proceso de campaña, que tendremos que visitar a todos los lugares donde están compañeros para informar el estado que guarda la negociación, cuál es la plataforma política de esta planilla, cuál es el futuro inmediato del propio sindicato, y cerrar filas, mantener la unidad para poder alcanzar nuestros objetivos, que es el regreso al trabajo. Además, también mencionarles que las votaciones iniciarán el día 16 de junio. Son 10 días de votación en el Distrito Federal, y en las divisiones, en las 11 divisiones foráneas, también se instalan casillas para poder votar, y todo el recuento se hace en el Distrito Federal. Esta elección será muy importante porque pues es ya una constante la intromisión del Estado en el tema de que, a pesar de que cumples con lo que dice el estatuto, el tema de la toma de nota siempre es una forma de cómo los gobiernos que no respetan la autonomía de los sindicatos pues están en esa presión. Será entonces, ese es el proceso que estamos llevando en este momento. Bueno, tenemos llamadas del auditorio. Silvano Arango pide una opinión, nada más que no la vamos a poder dar ahorita porque tenemos otro tema interesante del que queremos que opine el licenciado Luna. Él pide que opinemos, o que opine el licenciado Luna y Martín, sobre las campañas del PAN que dicen que van a bajar impuestos y aumentar los salarios. Él pide que hagamos una opinión sobre esas campañas y hasta dónde el INE es capaz de sancionar a ese partido. La próxima semana, ¿qué le parece si traemos comentarios sobre eso y entrevistas? La señora Cruz Martínez envía felicitaciones al programa y en especial al licenciado Luna. Rocío Aguilar opina que la mayoría de las personas que están en la cárcel son líderes sociales, y envía un abrazo a todo el equipo. Evaristo Serrano dice que los campesinos de Tlahuelilpan, Hidalgo, le mandan un saludo a Martín. Por ahí hay 2 o 3 llamadas más. A ver, Toño, lee. Ángel Cervantes también nos dice que la legítima defensa social aplicada en forma individual es la más congruente y efectiva medida ciudadana en apoyo a las manifestaciones, y solo actuando valientemente para enfrentar al enemigo se evitarán las infiltraciones que sabotean a las acciones de conjunto como las manifestaciones. Bueno, y el tema sobre el que queremos que opine el licenciado Luna es la respuesta del despertar del gallo. La pregunta fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué sanción se impone a los abogados, litigantes o representantes que promueven acciones o recursos legales con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la resolución de un juicio laboral, o a los servidores públicos que retrasen la solución de la demanda? Y la respuesta es, Martín. Sí, en términos de la ley, el artículo 48 señala que los abogados litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimientos de prueba, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar o obstaculizar la resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general. Y dice que si la dilación es de funcionarios públicos, provocada por funcionarios públicos, pues la sanción es menor, pero también les corresponden 90 días de salario. Que no se aplica, lamentablemente. Por eso tenemos una obstrucción de justicia muy lamentable en todo el país, en todos los juzgados, en todos los tribunales de trabajo. Baste decir, por ejemplo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para la admisión de una demanda se llegan a tardar hasta 1 año y medio. Por ejemplo, dice el martes, hubo una fuga de gas y se cerraron las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, todas las audiencias se suspendieron, y esto provoca que al menos yo tenía una audiencia y fui a pedir que se regrese, y me la dan hasta enero del 2016. Medio año. Entonces, que eso es una obstrucción.
Claro. Pero ahí, ¿qué procede? ¿Una demanda penal o qué? Pues es administrativa. Es una demanda administrativa que tiene uno que hacer contra los funcionarios, que lamentablemente muy pocos abogados lo hacemos porque sabemos a lo que nos exponemos, y más bien a los trabajadores, porque vamos a encontrar obstáculos por todos lados. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero además en la Junta ha habido muchísimos cambios, licenciado, desde esta administración. Llega un presidente, lo quitan, ponen a otro, y llega otro, y empiezan a quitar a presidentes de las juntas. No hay estabilidad en la Junta, lo que se hizo una enorme corrupción. Efectivamente, que sí es otro tema. Como hay tanto que comentar y ya es hora de irnos, lo vamos a dejar para las siguientes programas de Frecuencia Laboral. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lourdes Martínez se despide de ustedes y agradece a todos nuestros colaboradores voluntarios. Licenciado Luna Martínez. Sí, yo solamente invitar a todos los radioescuchas para recibir a las caravanas el próximo 22 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Es importante la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.